mis queridos pirujos, bienvenidos a esta nueva apertura del Caldero de la Bruja. Y sí, vinimos con atraso, otra vez, como en los viejos tiempos. ¡Yay! Pero nuevamente con contenido serio. Y nuevamente vengo con un video que tenía pensado desde hace tiempo. De hecho, este video estaba pensado para ser uno de mis primeros videos. Pero bueno, la vida pasó y pues al final terminé no haciéndolo. Hoy toca hablar de la representación autista, enfocado en los medios de comunicación, no solo series y películas, que sí, eso es importante, pero no solo series y películas, sino también medios de prensa y figuras públicas. Hoy voy a tratar de desmenuzar algunos de los problemas que sufrimos las personas autistas en cuanto a visibilidad en medios, y a tratar de traer formas en las que se podrían resolver, o al menos cómo las haría yo. Empecemos, gente, porque esto va a estar bastante enredado y va para largo. Parte 1. Series y películas. Voy a empezar con esta sección porque es de las más cortas y de las menos abstractas de las que hablar. Es de las más cortas porque hay muy poca representación autista en series y películas. Tan poca que creo que podríamos fácilmente ponernos a contar las series y películas con personajes abiertamente autistas y la lista nos quedaría bastante chiquitita. Bueno, el punto es que hay muy poca representación en este medio. Y cuando la hay, mi visión al respecto es que pasa lo siguiente: que o bien representan una forma autista a la que yo denomino, no se lo tomen muy en serio, ¿no? Es una forma de resumirlo. Autista, cara de piedra que no habla, entre comillas, que es una forma de autismo no verbal, pero que por conveniencias de la trama, la persona autista sí se abre y se comunica con una persona en específico, aunque claro, de forma no verbal, lo hace a través de dibujos, lo hace a través de señas, etc. Podría jurar que hay al menos un capítulo de La Ley y el Orden con esta representación. Pero no sé, la serie tiene como 23 temporadas, así que no me pidas mucho. O también pasa que representan un estereotipo casi opuesto: el autista altamente funcional y verbal, pero que no sabe socializar, y que sí o sí tiene que ser el mejor en su profesión y súper inteligente, un súper dotado, una persona con casi todas las habilidades del universo. De hecho, acá puedo mencionar el ejemplo de la serie Chicago Med. Durante 1 o 2 temporadas salió un doctor al que encima no denominaron autista, sino Asperger, que si no lo saben, repaso rápido, es un término en desuso debido a que Asperger era un nazi que mandaba a niños considerados no funcionales a campos de concentración y que cumplía con todo lo que mencioné antes. Pero, curiosamente, justo este personaje fue barrido del show sin explicación dentro del show que lo justificara, y sin más menciones, básicamente borrando la existencia del personaje. A ver, acá se entiende que son cosas de los actores muchas veces, pero no puedes simplemente borrar a un personaje de esa forma. No, ni siquiera se le ha hecho mención al tipo, y es dudoso, por lo menos. Acá no estoy diciendo que no se deban representar a los autistas no verbales, ni tampoco que no se deban representar a los autistas, entre comillas, altamente funcionales y que sean buenos en su profesión, porque autistas como estas personas las hay. Lo que está mal es que no haya representación más allá de estas ideas, y que los personajes sean tan maltratados por los guiones de sus series que no les den sus arcos argumentales que sean interesantes, que sean propios, o que en sí tengan el problema de que en realidad no sean personajes por sí mismos, sino la extensión de protagonista de turno. Por cierto, refiriéndome a la primera forma en la que se suele representar el autismo, no es poco común que los episodios se los escriba para representar una gran desgracia para las familias, pero eso de ver el autismo como el peor de los males también va a aparecer más adelante, así que por ahora lo dejo por acá. Esta representación de autismo, la no verbal, la que mencioné primero, también es la que sufre más del problema de ser la extensión de protagonista de turno, básicamente, porque no tiene un arco propio, no tiene nada que justifique que se comuniquen específicamente con el protagonista de turno. ¿Me explico? En resumen, lo que pido acá es que se expanda un poco la representación del espectro. Las personas autistas no necesariamente vamos a ser las mejores en nuestras profesiones, no somos la peor desgracia que le puede pasar a una familia. Acá podemos hablar de que representar los problemas a los que nos podemos enfrentar las personas autistas en storylines de series o películas
películas puede ser un arma de doble filo, porque en algunas comunidades la representación predominante es la de tener storylines que se basen solo en sus problemas por tener determinadas características. Y ese argumento funcionaría si no existiera una falta muy grave de representación al respecto. En algunos casos podemos ver personajes en series y o películas que tienen rasgos autistas, y que bien podrían serlo, pero no, porque los escritores son unos cobardes, que en lugar de darles el nombre que se debe, simplemente se les nombra como raritos o fracasados. Y seguramente alguien va a preguntar acá, ¿y cómo afectan las series y películas en nuestro día a día? Son ficción, supérenlo. No, God! No, God, please, no! ¡No! Para empezar, si hicieras esa pregunta, lo que es ficción es tu capacidad de razonar. Bueno, les puedo decir que mucho, afecta mucho. En el pasado y en el presente, las series y películas afectaron la percepción de las personas sobre muchos temas. ¿Tengo acaso que mencionar The Truman Show? O en algunos casos fueron de la mano con fenómenos sociales. La pantalla grande y la pantalla chica pueden hacer mucho por ayudar a la gente a tener otras perspectivas. Por eso es que quiero más y mejor representación. Y si esta representación está escrita y o actuada por gente autista, mejor. Pero mejor no me hago muchas esperanzas. No sé, continuemos. Parte 2. Periodismo. La parte de la representación del autismo en el periodismo es la que más sentimientos me remueve, porque está llena de barbaridades, de periodistas que le dan voz a organizaciones dañinas como Autism Speaks, que bueno, esta gente da para tener un video propio, la verdad, o que directamente se niegan a darnos voz, dando voz solo a las familias que en muchos casos nos pintan como una desgracia, y hablan de la forma más insensible posible sobre el autismo y sus rasgos, queriendo que los cambiemos. Eso, o para hacer el llamado porno inspiracional sobre cómo estas personas se superan el día a día. Eso, bueno, sí, eso también lo hacen. Pequeño inciso de la Lula Editora, acá me olvidé de mencionarlo, pero es algo bastante evidente, que la representación autista en los medios de periodismo suele estar volcada a niños autistas específicamente, como si los autistas fuéramos eternamente niños, como si pasados los 18 o en el peor de los casos los 12 años dejáramos de existir. Existe poca representación autista en el periodismo que se trate de adultos, y eso es un problema porque la influencia del periodismo es tan grande que lleva a la gente a pensar que las personas autistas adultas no tienen necesidades a las que atender, lo cual es falso. Bueno, eso es todo por el inciso, disculpen. Y esto sin mencionar la cantidad de artículos que podemos ver si buscamos curas para el autismo en Google, mencionando desde los adeptos a beber lejía como cura mágica universal, hasta gente que cree que puede curar o disminuir los síntomas del autismo, entre mil comillas, con una dieta adecuada, cuando todo esto se ha probado como falso. El cerebro autista no va a cambiar por una dieta, no puede eliminarse el autismo. Y en ese error también caen muchas familias. En lugar de aceptarlo, lo ven como un mal a combatir. Ese es el principal problema de la representación en medios periodísticos, que casi nunca vas a ver artículos sobre autismo fuera de blogs creados por gente autista que no pinten al autismo como una terrible enfermedad y lo peor que puede pasarle a tu familia, casi poniendo tener un hijo autista o un pariente autista en par con el cáncer, o sea, constituiremos cáncer. Acá no estoy diciendo que no pueda ser difícil para las familias, pero eso no es porque tu familia sea autista, eso es porque la sociedad impide lo más posible que tu familia acceda a las adaptaciones que necesita y está dispuesta a hacer poco o nada al respecto. Y si quieren casos, para eso está lo siguiente. Quiero mencionar algo reciente, algo que seguro recuerdan si estuvieron pendientes en Twitter sobre todo y si siguen artistas, y es el caso de el ruido en la Japan Weekend, creo que de Coruña, algo que sin duda afecta más a las personas altamente sensibles a los sonidos fuertes, una característica que solemos compartir los autistas. El problema fue que el volumen ya era alto, incluso a niveles dañinos, y el community manager de esa cuenta se le ocurrió que era una gran idea poner respuestas pasivo-agresivas para la gente. Muchos autistas también son artistas. Y sí, la rima quedó perfecta acá. Y si esos volúmenes ya eran una tortura y lo son tortura, lo son aún más para las personas autistas. Y se negaron a bajarlos pese a las olas y olas de reclamos y al hecho de estar saltándose leyes de su país. A esto me refiero con que el problema es la sociedad, o en este caso una organización concreta. Aunque bueno, no faltó quien salió a lamerle las patas a la Japan Weekend, claramente. Que no adapta ni se quiere adaptar. Esa es la dificultad.
no tener un familiar autista. Otra vez inciso la Lula editora, disculpen, pero tenía que mencionarlo, y es el debate que existe anualmente sobre los fuegos artificiales. Eso también es muy dañino para las personas autistas. Ahora, la sociedad se quiere adaptar y pues depende. Hay países en los que se ha prohibido los fuegos artificiales con ruido porque perjudican a muchos más grupos de personas, además de personas autistas. Y hay países donde ni siquiera pues se discute el tema, simplemente nos dicen que traguemos y listo. Eso también es que la sociedad no quiere adaptarse. Y por eso el problema no es que tu hijo sea autista. El problema es que la sociedad no se quiere adaptar. ¿Entendiste? Oye, tranquilo, viejo. Lo que quisiera el medio periodístico es que se empezara a darle voz a activistas autistas en lugar de organizaciones demostradas como dañinas o las familias, que muchas veces se niegan a escuchar lo que necesitan sus familiares. No estoy pidiendo mucho acá, con la voz y el bombo que se les suelen dar a los que venden las curas milagrosas para el autismo y a quienes hacen terapia ABA a pesar de haber sido demostrada como dañina, no debería ser difícil darle voz a gente autista y escuchar lo que tienen para decir, ¿verdad? Parte 3. Figuras públicas. Esta parte puede ser tan corta o incluso más corta que la parte de series y películas. Figuras públicas abiertamente autistas escasean y la verdad es que no los culpo. Acá voy a pedirles que hagan sus propios pensamientos sobre esta persona a un lado, porque voy a hablar de Greta Thunberg como figura pública autista, no de sus visiones o sus formas. Uno de mis primeros videos, específicamente mi experiencia con el autismo parte 2, que sí, solía llamarse mi experiencia con el Asperger, pero lo cambié, relata parte de lo que le decían a Greta y a sus padres por ser ella una activista, de cuando recién empezaba a ser visible. ¿Ustedes se acuerdan de cómo acusaron a sus padres de maltratarla y manipularla porque ella es activista y es autista? Básicamente demostrando que muchos piensan que las personas autistas no podemos tener voz propia, opiniones propias ni hacer activismo. ¿Ustedes se acuerdan de cómo insultaban a Greta por cómo se expresa? Porque yo también, desde volverlo un meme, que eso es lo menos grave, le puede pasar a cualquiera, hasta comparar su cara seria con la expresión de Hitler. Sí, escucharon bien. Si quieren ver esto, váyanse al video de mi experiencia con el autismo parte 2, porque en un momento corto y hablo sobre Greta Thunberg en detalle. Y eso, crean o no, condiciona a otras figuras públicas a no revelar que son autistas. El bullying y la discriminación que esta mujer recibió online, incluso siendo menor de edad, ahora le digo mujer, pero en realidad empezó siendo una niña, solamente por ser autista, es severo. Y no, ningún bullying o ninguna discriminación hacia su autismo se justifica con que no estés de acuerdo con lo que dice o con sus formas. El respeto a las personas autistas no es algo que puedas poner y sacar según si te gusta lo suficiente cómo se comportan y se mueven en un mundo que, además, como dije antes, no nos entiende. Y sé que acá el listo de turno va a venir a decirme si es una figura pública que se la banque, cuando ellos no aguantarían ni un día en el cuerpo de una persona autista. Ser una figura pública nunca es justificación para discriminarla o directamente hacerle bullying por ser como es. Y no, esto no quiere decir que justifiquemos gente que hace cosas malas solo por ser como es, aunque en el caso de Greta Thunberg creo que no hizo nada particularmente malo. Veas el caso, por ejemplo, de Ezra Miller, que, aunque no sea autista, es en realidad no binario, sí que muchos agarraron la oportunidad para atacarle por lo que es y no por lo que hizo realmente. Teniendo el precedente de Greta y de muchos atrás de ella que fueron tratados de la misma o peor forma por mostrar abiertamente sus rasgos autistas, entiendo por qué una figura pública no querría decirle a la gente que es autista. Básicamente dejas de tener voz para algunos. Y de paso, puedes suponer que pierdas tu trabajo, dependiendo del medio en el que trabajes. Así que acá no puedo exigir nada. Lo que sí me encantaría exigir es que dejen de atacar a las figuras públicas autistas por ser autistas y no esconderlo. Y en todo caso ataquen sus ideas, o lo que sea que hagan, pero háganlo con argumentos. Háganlo como lo harían con sus colegas neurotípicos. Las personas autistas también merecemos que se nos concedan debates justos y acordes. Bueno gente, el video termina por acá. Sé que fue más abstracto que otros de mis videos en esta categoría de contenido serio, pero el tema de representación es algo difícil de medir de forma objetiva. Si alguna persona autista ve este video, me gustaría que ponga en la sección de comentarios cómo se siente al respecto de la representación de nuestra gente en medios. O incluso si no lo son, si creen que pueden formar una visión sobre cómo es la representación de autista en medios,
pueden escribir un comentario también al respecto. Antes de irme, quiero recordarles que estoy en Twitter como @lulapiruja y en TikTok, la red social del mal, como @lulapiruja también. También me encantaría pedirles que se suscribieran y dieran like a este video para ayudar a que la voz de Lula Piruja, la mujer autista que hace videos, llegue a más gente. Bueno, gente, con esto cierro el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. ¡Saludos!